Sabine estaba de pie junto a la ventana, observando a Charles trabajar hasta tarde otra vez. El reloj marcaba las 9:30 de la noche. Suspiró y se apartó de la ventana, tratando de no pensar en el hecho de que estos retrasos se habían vuelto demasiado frecuentes últimamente. «Mamá, ¿estás esperando a papá otra vez?», oyó la voz de su hija Emma bajando las escaleras. Sabina intentó sonreír. «Sí, querida. Probablemente otra vez alguna reunión importante. Pero es viernes». Se acercó Emma y abrazó a su madre. «Ni siquiera en nuestro supermercado trabajo tanto como él». Sabina acarició la cabeza de su hija. A sus 22 años, Emma era mucho más sabia de lo que correspondía a su edad. «Ya conoces a tu padre. El trabajo es lo primero». De repente oyeron el ruido de la puerta principal al abrirse. Charles entró llevando un maletín y un paquete. «Buenas noches, queridos». Intentó que su voz sonara alegre, pero el cansancio era evidente en cada palabra. «Papá, otra vez llegas tarde». Emma se acercó a su padre y le besó en la mejilla. «Lo siento, tenía un proyecto importante». Charles dejó su maletín y le entregó la bolsa a Sabine. «Pero he traído tus pasteles favoritos de esa nueva pastelería». Sabine cogió la bolsa, sintiendo cómo todo su interior se encogía. Nunca le había comprado dulces a cambio de nada. «Gracias», dijo en voz baja. «La cena está en el horno. Voy a calentarla». «No hace falta. He comido en la oficina», respondió rápidamente Charles. «Será mejor que me duche y me vaya a la cama. Mañana tengo reuniones importantes». Emma miró a uno de sus padres. «Vale, entonces yo también me iré. Mañana tengo turno temprano». Cuando su hija subió, Sabina se acercó a su marido. «Charles, ¿podemos hablar? Últimamente apenas nos vemos». Él se irritó de repente. «¿De qué podemos hablar, Sabina? ¿De que he estado trabajando mucho? Sí, es cierto. Alguien tiene que ganarse la vida. Sabes que yo también trabajo». «Sí, de dependienta», hizo una mueca. «Lo siento, estoy cansado. Hablemos otro día». Sabina lo miró subir las escaleras, sintiendo que algo importante se le escapaba de las manos. 24 años de matrimonio y de repente se sentía como una extraña en su propia casa. Más tarde, tumbada en la cama escuchando la respiración constante de su marido, recordó cuándo empezó a cambiar todo. Hace unos 3 meses, cuando por primera vez no acudió a la tradicional cena de los domingos con su hija. Luego vinieron los constantes retrasos en el trabajo, los viajes de negocios. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de su amiga Linda. «¿Cómo estás? ¿Podemos quedar mañana para tomar un café?» Sabina se levantó tranquilamente de la cama y salió al pasillo para escribir una respuesta. «Sí, tenemos que hablar. A las 3 en nuestra casa». «De acuerdo. ¿Pasa algo?» Sabina miró la puerta cerrada del dormitorio. «No lo sé. Quizá estoy pensando demasiado. Te lo contaré mañana». Al volver a la cama, se dio cuenta de que Charles se había girado hacia el otro lado, dándole la espalda. En el pasado, siempre se habían dormido abrazados. Ahora había un muro invisible de omisiones y silencio entre ellos. Sabina no pudo dormir durante mucho tiempo. Por su cabeza pasaban todo tipo de pensamientos. Los recuerdos de tiempos felices eran sustituidos por inquietantes conjeturas. Intentó convencerse de que todo iba bien, que solo era un periodo difícil para ambos. Pero su corazón le decía que algo iba mal. Y ese bis podía destruir todo lo que habían construido durante tantos años. El café de Marta había sido el lugar de encuentro favorito de Linda, y ella durante muchos años. Sabina llegó pronto y se sentó en su mesa habitual junto a la ventana. «Hola, cariño», apareció Linda unos minutos después, tan enérgica como siempre. «He pedido capuchinos y esos maravillosos cruasanes». Sabina intentó sonreír, pero su amiga se dio cuenta enseguida de su estado. «Sí, cuéntame. ¿Qué te pasa?»
A lo mejor estoy exagerando. Sabina empezó a retorcer el anillo en su dedo. Pero a Charles le pasa algo. Se ha vuelto diferente. Linda escuchó atentamente a su amiga hablar de los últimos meses, los retrasos en el trabajo, el repentino desapego, los pasteles y el extraño comportamiento. Y una cosa más, bajó la voz Sabina. Ayer, cuando lavaba sus camisas, encontré un recibo del restaurante Le Petit. Ya sabe, ese sitio francés tan caro. La cita era el martes pasado, cena para dos, pero dijo que estaba en una reunión de negocios. Linda se puso tensa. Sí, lo dijo, en la oficina, con clientes. Sabina sintió que le temblaban las manos. Cariño, Linda puso su mano sobre la suya. Quizá fue realmente una cena de negocios a las 9 de la noche. Entonces, ¿por qué mintió sobre la oficina? En ese momento, Marta, la dueña del café, se acercó a su mesa. «Chicas, ¿qué tal el café?» «Excelente, como siempre», contestó Linda. Marta, que conocía a ambas desde hacía 15 años, se dio cuenta de la mirada preocupada de Sabina. «Marta, ven a sentarte con nosotras», invitó Linda. «Necesitamos tu sabiduría». Cuando Sabina volvió a contar la historia, Marta meneó la cabeza pensativamente. «Sabes, querida, la semana pasada vi a Charles». «¿Dónde?», preguntaron las dos amigas a la vez. «Pasaba por delante de un café con una mujer rubia. Me pareció demasiado joven para una reunión de negocios». Sabina sintió que se enfriaba por dentro. «¿Estás segura?» «Sí, sin duda era él, con ese traje gris nuevo». «¿Qué traje?». Sabina se alarmó. «No sé nada de un traje nuevo». Linda y Marta se miraron. «Sabina», empezó Linda con cautela, «quizá deberías...». «No», la interrumpió bruscamente Sabina. «Ni se te ocurra decirlo. Charles no puede... Llevamos muchos años juntos. Tenemos a Emma. Él nunca...». «Querida», Marta le acarició el hombro. «A veces los hombres de cierta edad...». «Basta», Sabina se levantó de la mesa. «Te equivocas. Solo está trabajando duro. Tiene un proyecto importante». «Siéntate», dijo Linda con firmeza. «Somos tus amigos y queremos ayudarte». Sabina se hundió lentamente en una silla, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «En primer lugar, no saques conclusiones precipitadas», dijo Marta con sensatez. «Quizá no todo sea lo que parece». «Pero...». Sabina sintió que había una continuación. «Pero tienes que estar preparada para todo», terminó Linda, «y empezar a defenderse». «¿Cómo?». «Empieza a recopilar información», aconsejó Marta. «Recibos, facturas, llamadas extrañas. Todo puede ser útil». «Y lo más importante, no demuestres que sospechas nada», añadió Linda. «Solo observa». Sabina sacó su teléfono y recibió un mensaje de Charles. «Llegaré tarde otra vez esta noche. No esperes la cena». «¿Lo ves?». «Otra vez», enseñó el mensaje a sus amigas. «¿Por qué no compruebas si realmente está en el trabajo?», sugirió Linda en voz baja. «¿Qué?». «Llama a la oficina o pasa con el coche por delante del edificio. Mira a ver si las luces de su despacho están encendidas». «Me estáis convirtiendo en una especie de espía», intentó bromear Sabina, pero la broma era amarga. «Te estamos convirtiendo en una mujer inteligente que no se deja engañar», replicó Marta con seriedad. Cuando Sabina regresó a casa, todos los consejos de sus amigas le rondaban por la cabeza. No quería creer lo peor, pero las banderas rojas aparecían una tras otra. Trajes nuevos, devoluciones tardías, mentiras sobre su paradero. Emma se reunió con ella en casa. «Mamá, ¿dónde has ido? Te he llamado». «Estaba con la tía Linda en un café», respondió Sabina intentando hablar con calma. «¿Ha pasado algo? Tienes los ojos rojos». «Todo va bien, cariño. Solo estoy cansada». Emma miró a su madre atentamente. «Sabes, yo también he notado que le pasa algo a papá». Sabine se quedó helada. «¿Qué quieres decir?». «Se ha vuelto un poco distante».
La semana pasada, cuando fui a su despacho, su secretaria me dijo que estaba reunido, pero vi su coche en la puerta del restaurante francés. Sabina sintió que le fallaban las piernas. Emma corrió a abrazarla. «Mamá, ¿qué pasa?» «Nada, cariño. Es solo que tu padre está trabajando mucho». «No me mientas», dijo Emma en voz baja. «Ya no soy una niña pequeña». Sabina abrazó a su hija con fuerza. «No sé qué está pasando, pero te prometo que lo averiguaré». Aquella noche, tumbada en la cama esperando a su marido, Sabina pensó en todos los pequeños cambios que antes había ignorado. La nueva colonia, los frecuentes viajes de negocios, las llamadas telefónicas secretas. Quizá sus amigas tenían razón. Quizá había llegado el momento de abrir los ojos y enfrentarse a la verdad. Charles regresó pasadas las 11. Olía ligeramente a perfume de mujer. «¿Estás despierta?», preguntó, desvistiéndose en la oscuridad. «Te estaba esperando», respondió Sabine, sintiendo que el dolor y el miedo le oprimían el corazón. «¿Cómo fue la reunión?» «Vamos a la cama. Estoy cansada». Sabina se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando su respiración y dándose cuenta de que mañana tendría que hacer algo que nunca había querido, empezar a espiar a su propio marido. Pero no tenía elección. Tenía que saber la verdad, por amarga que fuera. Pasó una semana después de la conversación con sus amigas. Sabina notó que Charles se comportaba de forma extraña, como si intentara compensar su ausencia prestándole demasiada atención. «Cariño, ¿podemos irnos el fin de semana?», sugirió de repente durante el desayuno. A Sabina casi se le cae la taza de café. «Dijiste que tenías un proyecto importante». «Bueno, puedo sacar tiempo para mi bella esposa». Se acercó y la abrazó por detrás. Volvía a oler a esa colonia nueva que ella no había comprado. «¿Qué te pasa, Charles?» Sabine intentó que su voz sonara bromista. «Pareces diferente». «Es que te he echado de menos». Le besó la mejilla, pero de algún modo mecánico. «Por cierto, últimamente ves mucho a Linda». «Somos amigas», se sorprendió Sabina. «Siempre hemos sido amigas». «¿De qué habláis?» «¿De qué suelen hablar los amigos? ¿De la vida? ¿Del trabajo?» «Ya veo», cogió su maletín. «Solo me interesa la vida de mi mujer. Nos vemos por la tarde». Cuando se marchó, Sabina se quedó de pie en medio de la cocina durante largo rato, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Era como un interrogatorio suave, no una conversación normal entre cónyuges. No podía concentrarse en su trabajo. Su compañera Ana se dio cuenta de su estado. «Sabina, ¿estás bien? Es la tercera vez que te equivocas al marcar el precio. Lo siento, es que...». No pudo terminar la frase porque vio un mensaje de Charles en su teléfono. «¿Dónde estabas ayer entre las 3 y las 4?» Sabina miró sorprendida la pantalla. «Estaba en el trabajo, como siempre». «En el trabajo ya conoces mi horario», respondió. «¿Lo conoces?» «Porque pasé por delante de la tienda y no vi tu coche. Aparqué al otro lado. ¿Querías algo importante?» «No, solo pensé en pasar a saludarte». A lo largo del día, los mensajes siguieron llegando. «¿Dónde está? ¿Con quién?». Cada pregunta parecía inocente, pero juntas formaban un cuadro de control total. Por la noche, cuando volvió a casa, Charles ya estaba allí. No era habitual, siempre había llegado tarde en los últimos meses. «¿Qué tal el día?», le preguntó, como si todos esos mensajes extraños fueran normales. «Bien», respondió Sabina con cautela. «Decidí pasar la tarde con mi mujer», sonrió, pero sus ojos seguían fríos. «Por cierto, ¿sabes quién es Michael?». Sabina intentó mantener la calma. «Un nuevo proveedor de la tienda». «¿Por qué?». «Acabo de ver el mensaje en su teléfono cuando estaba sobre la mesa». Lo dijo tan despreocupadamente como si leer los mensajes de los demás fuera lo más natural del mundo. Sabina sintió que se le encogían las entrañas, pero forzó una sonrisa. «Sí, nos está ayudando con las nuevas entregas». «No, tengo que ir a una reunión importante», miró su reloj.
No me esperes, podría llegar tarde. Cuando se marchó, Sabina sacó su teléfono y envió un mensaje a Linda. Se ha estado comportando de forma extraña. No para de preguntarme dónde estoy, con quién. Mira el móvil. La respuesta llegó al instante. Ten cuidado. Parece sospechar algo. Pero si yo no he hecho nada. A veces la gente culpa a los demás de lo que hacen. Sabina se acercó a la ventana y vio el coche de Charles que se alejaba de la oficina y se dirigía al centro de la ciudad, hacia el restaurante Le Petit. Sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Todas esas preguntas, la vigilancia, el control. Quizás Linda tenía razón. Tal vez todas esas sospechas no eran más que una forma de ocultar sus propios secretos. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Charles. No olvides avisarme cuando te vayas a la cama. Sabina se quedó mirando la pantalla largo rato. Algo le decía que esto era solo el principio y que lo peor estaba por llegar. Rick Hines estaba sentado en su despacho, revisando documentos cuando su secretaria le dijo que tenía un nuevo cliente. Charles Thompson parecía el típico directivo de éxito. Traje caro, postura segura, mirada fría. «Señor Hines, necesito sus servicios», empezó Charles sin más. «Quiero que vigile a mi mujer». Rick se reclinó en su silla. «¿Qué le preocupa exactamente, señor Thompson?» «Comportamientos extraños, reuniones secretas, conversaciones constantes con amigos». Charles sacó una fotografía de Sabina. «Ahí está. Trabaja en el supermercado de Oak Street». Rick tomó la fotografía. Una atractiva mujer de mediana edad y ojos amables le sonreía. «¿Qué pruebas tienes de la infidelidad?» «Ninguna prueba directa». Charles golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. «Pero puedo sentirlo. Se ha vuelto diferente». «O ha cambiado», Rick pensó, pero dijo en voz alta. «Cuéntame más». «Últimamente ha quedado mucho con sus amigas. Se manda mensajes con cierto proveedor, Michael. Se queda hasta tarde después del trabajo». Rick tomó notas, observando para sí que todas las ADAE sonaban poco convincentes. «Vale, aceptaré el caso», dijo finalmente. «Pero tengo que advertirte. A veces la verdad puede no ser lo que esperamos». «Limítate a hacer tu trabajo», replicó bruscamente Charles, sacando el talonario de cheques. «¿Cuánto es?» Cuando el cliente se marchó, Rick se quedó mirando la foto de Sabina durante un buen rato. En sus 20 años como detective privado, había aprendido a leer a la gente, y ahora todos sus instintos le gritaban que algo iba mal. Al día siguiente comenzó la vigilancia. Sabina era sorprendentemente predecible. Casa, trabajo, casa. A veces se reunía con sus amigas en el café de Marta. Nada de reuniones secretas ni comportamientos sospechosos. Esa tarde, Rick llamó a Charles. «Nada sospechoso hasta ahora. Solo un día normal de trabajo». «Investiga más», insistió. «Especialmente este tipo Michael. Definitivamente no es solo un proveedor». Rick suspiró y continuó su vigilancia. Conoció a Michael, el anciano propietario de una pequeña empresa mayorista que abastecía a varias tiendas locales. No parecía un amante en absoluto. Tras una semana de vigilancia, Rick se dio cuenta de algo interesante, pero no de lo que buscaba. Sabina lloraba a menudo en el coche después del trabajo. Un día la vio sentada en un banco del parque durante largo rato, secándose las lágrimas. «No parece una mujer que tenga una aventura», pensó mientras hacía más fotos para su reportaje. Un día, escuchó a Sabina hablando con un colega a la salida de una tienda. «No sé qué hacer, Ana», le dijo. «No para de mirarme el teléfono, preguntándome dónde estoy, con quién. ¿Quizá debería hablar con él?» Ella lo intenta, o se calla o empieza a acusarme de algo. Rick anotó esta conversación en su cuaderno. Poco a poco iba surgiendo una imagen, pero no la que su cliente quería ver. Un día, mientras vigilaba la casa de los Thompson, observó que Charles salía a altas horas de la noche, entraba en su coche y se alejaba.
no en dirección a la oficina. Rick decidió seguirlo. Un restaurante caro en el centro de la ciudad, una joven rubia con un vestido corto, una cena íntima a la luz de las velas, un apasionado beso de despedida. Rick hizo varias fotos nítidas y se quedó sentado en el coche largo rato pensando. A lo largo de los años, se había encontrado a menudo con este tipo de cosas, infieles que acusaban a sus parejas de infidelidad en un intento de ocultar sus propios pecados. Al día siguiente, Charles volvió a llamarle al despacho. «Bueno, ¿hay algo?» «Sí», respondió Rick lentamente, «pero no lo que esperabas». «¿Qué quiere decir eso?» «Su esposa está muy sola, señor Thompson, y muy infeliz». Charles se tensó. «No es por eso que le estoy pagando. Necesito pruebas de su infidelidad». «No hay ninguna», dijo Rick con firmeza. «Pero hay algo más». «¿Qué es?» «Déjame preparar un informe completo, con todas las fotografías». Cuando Charles se marchó, Rick sacó su teléfono y marcó a su viejo amigo abogado. Tenía la sensación de que Sabina necesitaría pronto un buen abogado. Mientras tanto, seguiría vigilándola, pero ahora no por su mujer, sino por su marido. Porque a veces, la mejor manera de proteger a una víctima es reunir pruebas contra el verdadero culpable. Rick Hines continuó siguiendo a Sabina, aunque estaba casi seguro de su inocencia. Aquel martes lluvioso, estaba esperando en la puerta del supermercado, como de costumbre, cuando se fijó en un extraño hombre con paraguas que se acercaba a Sabina. «¡Sabina! ¡No puede ser!», oyó exclamar alegremente. Sabina se quedó paralizada un instante, y luego una sonrisa sincera iluminó su rostro. «¿Tom? ¿Tom Wilson? Dios mío, han pasado años». Rick empezó automáticamente a hacer fotos de su encuentro. Las fotos los mostraban abrazados, la mujer riendo alegremente por primera vez en todo el tiempo que llevaba observando. «No me lo puedo creer». Sabina seguía sonriendo. «Se supone que estás en Canadá». «Volví el mes pasado», respondió el hombre. «Los niños ya son mayores, Carol y yo decidimos volver a casa». «¿Carol? ¿Te casaste con ella?» Sabina aplaudió de alegría. «Ya os dije que erais la pareja perfecta en el colegio». Rick siguió haciendo fotos de su conversación. Todo parecía ambiguo en las fotos. Abrazos alegres, contacto estrecho bajo el mismo paraguas, sonrisas íntimas. «Escucha, tomemos un café», sugirió Tom. «¿Puedes contarme cómo estás?» «Me encantaría», respondió Sabina. «Hay una cafetería estupenda cerca». Se dirigieron a Martha's. Rick lo siguió, sin dejar de grabar cada momento de su conversación. Desde su punto de vista, todo parecía muy íntimo. Cabezas inclinadas hacia el otro, manos que se tocaban durante la conversación, risas juntos. «¿Recuerdas cuando preparábamos los exámenes finales?», se oyó la voz de Tom. «Eras el único que creía que podía entrar en la facultad de medicina. Siempre fuiste inteligente, solo perezoso», rió Sabina. «Y ahora mírate, un cirujano de éxito. ¿Y tú? ¿Qué tal tú? ¿Cómo está Charles?» Rick notó cómo el rostro de Sabina se había quedado en blanco. «Estoy bien, estoy bien». Tom miró a su amiga detenidamente. «¿Pasa algo?» «No, no, todo está bien», respondió ella rápidamente. «Háblame más de tus hijos». Estuvieron sentados en la cafetería casi 2 horas. Rick hizo docenas de fotos. Fuera de contexto podrían haber parecido pruebas de una relación romántica, sobre todo para alguien que buscaba confirmar sus sospechas. Por la noche, envió las fotos más dusty a Charles, con un breve mensaje. El encuentro duró 2 horas. Contacto cercano, conversaciones íntimas. La respuesta llegó al instante. «Lo sabía, sigue vigilando». Al día siguiente, Rick vio cómo Charles sometía a Sabina a un verdadero interrogatorio. «¿Dónde estuviste ayer después del trabajo?» «En un café», respondió ella con calma. «Me encontré con un viejo amigo». «¿Un amigo?»
Charles tiró las fotografías sobre la mesa. ¿Sueles abrazar así a tus amigos? Sabina miró las fotos sorprendida. Es Tom Wilson, mi compañero de clase. Hacía 15 años que no nos veíamos. Acaba de volver de Canadá con su mujer y sus hijos. Por supuesto, sonrió Charles con sarcasmo. ¿Y por eso estabais sentados tan cerca? ¿Por eso te cogía de la mano? Sabine no daba crédito a lo que oía. ¿Me estás espiando? Tengo derecho a saber lo que hace mi mujer. Rick, que había observado la escena desde su coche, sintió un remordimiento de conciencia. Sus fotos, sacadas de contexto, se convertían en un arma en manos de un marido celoso. Sacó el teléfono y llamó a su abogado. «Jim, ¿recuerdas el caso Thompson? Parece que tenemos que acelerar las cosas». La situación empeoraba. Mientras tanto, de vuelta en casa, Sabine intentaba explicarse. «Charles, es solo un amigo de la infancia. Fuimos juntos al colegio, está casado, tiene hijos. Basta de mentiras», golpeó la mesa con el puño. «Tengo pruebas, las fotos no mienten». Rick hizo una última foto de la escena y cerró la carpeta etiquetada como «El caso Thompson». Quizá había llegado el momento de enseñarle a Sabina las otras fotos, las de su marido saliendo con la joven rubia, pero, por el momento, decidió esperar y reunir más pruebas. Las fotos realmente no mienten, pero a veces solo muestran lo que una persona quiere ver. Y en este caso, Charles Thompson vio exactamente lo que buscaba, la confirmación de sus sospechas, aunque fueran infundadas. En ese momento, sonó el teléfono de Sabina. La pantalla decía, «Tom Wilson». Charles cogió el teléfono. «Por supuesto, me llama mi amante». «Dame el teléfono», dijo Sabina en voz baja, «para que puedas seguir planeando tus reuniones secretas. Tom quiere invitarnos a cenar, a los dos, con su esposa Carol. Acaban de comprar una casa y... ¡Deja de mentir!». Charles dejó el teléfono sobre la mesa. «Tengo pruebas. He contratado a un detective». Sabine se quedó helada. «¿Qué?» «Sí, he contratado a un detective para que te siga. Y ha confirmado mis sospechas. ¿Contrataste a un hombre para que me espiara?» Sabine sintió un dolor que crecía en su pecho. ¿A mi propia mujer? ¿Qué otra cosa podía hacer? Siempre estás desapareciendo en algún sitio, reuniéndote con tus amigos, ocultando algo. «Estoy trabajando», alzó por fin la voz. «Y sí, me reúno con amigos porque en casa ya no me siento feliz». Charles no pareció oír sus últimas palabras. «El detective dice que pasaste 2 horas en el café. ¿De qué puedes hablar durante 2 horas? ¿Sobre 15 años de vida?» Sabina rió amargamente. «Sobre su trabajo como cirujano, sobre sus hijos, sobre cómo conoció a Carol. Por cierto, fui yo quien los presentó en el colegio. No me creo ni una palabra de lo que dices». Sabine se levantó. «¿Sabes qué? Llama a Tom. Llama a Tom ahora mismo. Pregúntale todo. Conoce a su mujer. Mira las fotos de sus hijos. ¿Para que puedas actuar?» «No, gracias». En este punto llegó un mensaje. Era de Tom. «Hola. Carol hizo una cena encantadora. Os esperamos a ti y a Charles el sábado a las 7. Aquí está nuestra dirección». Sabine le pasó el teléfono a su marido. «Léelo». Él lo ignoró. Debe ser una señal arreglada. «Dios mío, Charles». Sabina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Qué te ha pasado? ¿Cuándo te volviste así? ¿Por qué ya no me crees?» «Porque mientes. Mientes todo el tiempo». «No», sacudió la cabeza. «Eres tú quien miente. A ti mismo, a mí, a todo el mundo». Él se volvió bruscamente hacia ella. «¿Qué quieres decir?» «Nada», respondió Sabina con cansancio. «Absolutamente nada». Se acercó a la ventana. Empezaba a llover. En algún lugar del centro de la ciudad hay un restaurante llamado Le Petit y una joven rubia esperando a su marido, pero ahora mismo Sabina no tenía fuerzas para hablar de ello, no cuando su propio marido la acusaba de engañarle, cosa que estaba haciendo.
Me voy a casa de Emma, dijo en voz baja. Necesito estar con mi hija. ¿Estás huyendo?, preguntó con sarcasmo. No, Charles, eres tú el que ha estado huyendo. Llevas huyendo mucho tiempo, no de mí, sino de ti mismo. Ella salió de la casa, dejándolo de pie entre las fotografías esparcidas. Fotos que se suponía que demostraban su culpabilidad, pero que en realidad solo acentuaban la suya. A la mañana siguiente de la pelea por las fotos, mientras Sabina seguía en casa de su hija, Charles estaba sentado en el despacho del famoso abogado Richard Stone. ¿Así que quieres el divorcio y todos los bienes comunes? Stone estaba mirando las fotos del detective. ¿Por qué motivos? Adulterio. Se inclinó Charles con confianza. Tengo pruebas. El abogado miró más de cerca las fotografías. Estas son todas las pruebas. Un encuentro en un café. Mira qué juntos están. Cómo se cogen de la mano. Y aquí está ella abrazándole. Señor Thompson, Stone se quitó las gafas. Para demostrar el adulterio ante un tribunal, se necesitan pruebas más sólidas. ¿Qué podría ser más sólido? Aquí, el detective lo ha confirmado. El informe del detective se refiere a una reunión de viejos amigos. Incluso identificó al hombre, un cirujano casado y con 3 hijos que acababa de regresar de Canadá. Charles agitó la mano, frustrado. Podría ser una tapadera. El tribunal no pensará lo mismo, respondió Stone con calma. Pero si insiste en el divorcio, insisto, y lo quiero todo, la casa, los coches, las facturas. Ella no tendrá nada. Por ley, sin prueba de culpabilidad, los bienes se dividen a partes iguales. Pues demuéstralo. Charles golpeó la mesa con el puño. ¿Para qué te pago? En ese momento sonó el teléfono de Charles. Miró la pantalla y descartó rápidamente la llamada. ¿Alguien importante? Stone enarcó una ceja. Solo cosas del trabajo, respondió Charles con demasiada rapidez. ¿Y qué pasa con la propiedad? Vamos a averiguarlo. Una casa en Cleveland Street, comprada hace 15 años, 2 coches, mi Lexus y su Toyota, cuentas bancarias conjuntas. Para, le interrumpió Stone. ¿Cuándo se compró la casa? En 2009. En parte con mis ahorros, en parte con una hipoteca. ¿Contribuyó su mujer a los pagos? Charles vaciló. Sí, ella trabaja. ¿Quiere decir que ella contribuyó a los bienes comunes? Stone tomó algunas notas. Sabe, señor Thompson, francamente, su caso es muy débil, sin pruebas serias de traición. Entonces encuéntrenla. Charles se encolerizó de nuevo. Contrate más detectives, establezca vigilancia. Todo costará mucho dinero. El dinero no es el problema, dijo Charles. Tengo ahorros personales. Stone miró atentamente al cliente. ¿Personales? ¿Secretos de tu mujer? ¿Qué más da? Lo principal es que puedo pagar. El abogado tomó otra nota. De acuerdo, prepararé los documentos preliminares, pero tengo que advertirle, si su esposa contrata a un buen abogado, es una empleada de supermercado. No la subestimes. A menudo las aguas más tranquilas son las más profundas. Después de que Charles se fue, Stone se sentó durante mucho tiempo mirando los documentos. Había algo en el caso que le preocupaba. Quizás el cliente tenía demasiada prisa, o eran los ahorros personales. Mientras tanto, Charles estaba sentado en su coche, releyendo un mensaje de Elsa. ¿Cuándo vas a divorciarte por fin de ella? Lo prometiste. Tecleó rápidamente una respuesta. Todo va según lo previsto. Pronto estaremos juntos. Luego abrió los documentos del detective y empezó a mirar de nuevo las fotos de su mujer con su amigo de la infancia. Encontrará la manera de demostrar la traición. Se quedará con todos los bienes. Y entonces empezará una nueva vida. Sin Sabina, que sabe demasiado sobre su pasado. Sin este matrimonio que se ha convertido en una carga. Charles no se dio cuenta de que Rick Hines vigilaba su coche, haciendo nuevas fotos.
no para acusar a su mujer, sino para defenderla. Rick Hines estaba sentado en su despacho, extendiendo nuevas pruebas sobre su mesa. Tras la reunión de Charles con el abogado Stone, decidió indagar más. Algo en el comportamiento de su cliente le inquietaba. «Susan», le dijo a su ayudante, «¿podrías traerme todos los estados financieros de Thompson de los últimos 6 meses?» Al examinar los documentos, Rick empezó a notar patrones extraños. Grandes sumas de dinero se anotaban como cenas de negocios y gastos corporativos, pero los lugares eran bastante íntimos. Restaurantes caros, hoteles, joyerías. «Extraño», murmuró, mirando el recibo del restaurante Le Petit. «Cena para 2, champán, postre. ¿Y esto es una reunión de negocios?» Sacó la carpeta con las fotos que había hecho antes. Charles y una joven rubia. Ahora sabía su nombre. Elsa Wright, 28 años, trabaja en el departamento de marketing de la empresa de Charles. «Susan», volvió a llamar a su ayudante, «¿podrías comprobar todas las transacciones con tarjeta de crédito del señor Thompson en los apartamentos Ocean Vista?» Ella regresó unos minutos después con una copia impresa. «Pagos mensuales, señor Hines. Alquiler del apartamento 15B, a partir de mayo». «¿Y quién vive allí?» Rick silbó. Siguió indagando y encontró aún más. Regalos caros, gastos de vacaciones, incluso un coche nuevo matriculado como vehículo corporativo. Y ahora lo más interesante. Abrió el expediente con los extractos bancarios. Veamos de dónde procedía el dinero. Lo que vio le hizo desconfiar. Charles estaba transfiriendo sistemáticamente fondos de cuentas conjuntas a cuentas secretas en paraísos fiscales, disfrazándolo de gastos empresariales. En ese momento, sonó el teléfono. Charles Thompson. «¿Señor Hines? ¿Alguna noticia de mi esposa?» Rick miró las pruebas que tenía delante y contestó lentamente. «Me temo, señor Thompson, que tengo que cerrar nuestra investigación». «¿Qué? ¿Por qué?» «No he encontrado pruebas de la infidelidad de su esposa. Sería un desperdicio de su dinero continuar la vigilancia». «Pero las fotografías...» «Solo una reunión amistosa, como decía su esposa. Lo siento, pero no puedo aceptar dinero por una investigación infructuosa». Tras una breve pausa, Charles respondió fríamente. «Muy bien, envíe la factura final». Después de colgar el teléfono, Rick se quedó largo rato mirando las pruebas que había reunido, fotos de Charles y Elsa en distintos lugares de la ciudad, extractos bancarios, documentos de alquiler. Todo apuntaba a la doble vida de su cliente. «¿Qué hacer?», murmuró. Por un lado, su deber profesional para con su cliente le exigía confidencialidad. Por otro, veía cómo se calumniaba a una mujer inocente y se la dejaba sin un céntimo. Rick guardó todos los documentos en una carpeta aparte y la escondió en una caja fuerte. Podría necesitar esta información pronto, pero por ahora decidió esperar y ver cómo iban las cosas. «Susan», llamó a su asistente, «por favor, sigue reuniendo información sobre las transacciones financieras del señor Thompson y mantén a la señorita Wright bajo vigilancia». Sabía que tarde o temprano tendría que decidir qué hacer con estas pruebas, pero por ahora lo más importante era no alarmar a Charles, dejarle creer que estaba a salvo. Mientras tanto, Rick podría reunir aún más pruebas. El detective se asomó a la ventana y vio entrar en el aparcamiento el Lexus de Charles. Lo conducía Elsa. Alrededor del cuello le brillaba un collar nuevo. Rick lo reconoció por un recibo de una joyería que se hizo pasar por un gasto de empresa. «Todo saldrá a la luz», se dijo en voz baja. «Tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz». Sabina estaba sentada en su mesa habitual del café de Martha cuando un hombre extraño se le acercó. «Señora Thompson, soy Rick Hines, investigador privado». Ella se puso tensa. «¿Es usted a quien contrató mi marido?» «¿Puedo sentarme?», continuó él.
esperando a que ella asintiera. Sí, es él, y necesito hablar con usted. Martha trajo el café que Sabina ni siquiera recordaba haber pedido, con las manos temblorosas. Sé lo de las fotos con Tom, dijo en voz baja. Sé que me has estado siguiendo. De eso quería hablarte. Rick sacó una gruesa carpeta. Pero no sobre tus fotos. Empezó a exponer los documentos uno a uno. Extractos bancarios, recibos de restaurantes, documentos de alquiler. ¿Qué es esto? Sabina miró los papeles confundida. Pruebas, respondió el detective con suavidad. Pero no contra ti. Le entregó las primeras fotografías. Sabina se quedó helada. Mostraban a Charles con una joven rubia. Estaban almorzando en Le Petit, cogidos de la mano, besándose. Se llama Elsa Wright, le explicó Rick. 28 años, trabaja para la empresa de su marido, alquila un apartamento para ella. Ya basta, interrumpió Sabina, pero Rick continuó. Hay más. Mire estos extractos. Su marido ha estado transfiriendo dinero de cuentas conjuntas a cuentas en el extranjero. Sabina sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. ¿Por qué me enseñas esto? Porque se está preparando para pedir el divorcio y quiere dejarte sin nada. Sabina se llevó la mano al pecho, tratando de mantener la respiración tranquila. ¿Dónde? Estuve presente en su reunión con su abogado. Piensa utilizar las fotos con tu amiga como prueba de adulterio. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sabina. Pero es solo Tom, mi amigo de la infancia. Está casado, tiene hijos. Lo sé, replicó Rick con dulzura. Por eso he decidido contártelo todo. Sabina hojeó los documentos con manos temblorosas. Los importes de los cheques, los regalos caros, los pagos de las vacaciones, todo estaba registrado como gastos de empresa. ¿Es nuestro dinero común?, susurró. Sí, y eso no es todo. Se dispone a transferir importantes cantidades a cuentas en el extranjero. Pero, ¿por qué? Se le quebró la voz. ¿Por qué lo hace? Rick sacó en silencio otra fotografía de Charles y Elsa saliendo de una joyería. Eso fue ayer, explicó. Le compró un anillo. Sabina se cubrió la cara con las manos. Dios mío, ¿qué debo hacer ahora? En primer lugar, tienes que calmarte, habló Rick en voz baja y con seguridad. Tengo un amigo que es muy buen abogado. Te ayudará a proteger tus derechos. No puedo permitirme contratar a un abogado caro, empezó Sabina. Sí que puedes, la interrumpió Rick. Porque la mitad de todo este dinero es tuyo, y lo demostraremos. Marta, que los había estado observando desde lejos, se acercó con un vaso de agua. Sabina, querida, estás blanca como la pared. Estoy bien, susurró ella, pero las manos le temblaban tanto que el agua le salpicaba. ¿Qué hacemos con estos documentos?, preguntó al detective. He hecho copias. Estas son para ti. Otro juego para tu abogado cuando estés lista. ¿Y Charles? ¿Sabe que estás? No. Rick negó con la cabeza. Le dije que abandonaba el caso porque no había pruebas contra ti. Sabine trató de ordenar sus pensamientos. Tengo que hablar con mi hija. No te precipites en las decisiones, le aconsejó Rick. Consulta primero a un abogado y... ten cuidado. No le demuestres a Charles que lo sabes todo. Ella asintió, recogiendo los documentos con manos temblorosas. Gracias, supongo, aunque preferiría no haberlo sabido. Lo habría sabido más tarde, cuando ya habría sido demasiado tarde para cambiar nada, replicó el detective con suavidad. Aquí tiene la tarjeta del abogado. Llámale cuando estés preparada. Cuando Rick se marchó, Sabina se quedó mirando por la ventana durante largo rato. 24 años de matrimonio, una casa juntos, una hija. ¿Era todo mentira? El teléfono vibró. Un mensaje de Charles. Hoy llegaré tarde. Sabina miró las fotos de la carpeta y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor, sino rabia. No solo la había traicionado, había intentado destruirla, culparla de sus propios pecados.
Lo conseguirás, le puso Marta la mano en el hombro. Eres más fuerte de lo que crees. Sabina asintió mientras metía los documentos en el bolso. Necesitaba tiempo para pensar en todo y decidir cómo proceder, pero de algo estaba segura. No se dejaría engañar. Después de la reunión con el detective, Sabina no pudo dormir. Se sentó en la cocina extendiendo todos los extractos bancarios que había encontrado en casa durante los últimos años. Emma la ayudó a ordenar los documentos. «Mamá, mira», señaló su hija uno de los cheques. «Un regalo de empresa de 5.000. Fue en mi cumpleaños, cuando mi padre me dijo que no podía comprarme ese portátil porque era demasiado caro». Sabina apretó los puños. Y a la semana siguiente apareció Elsa con un iPhone nuevo. «No puedo creer que papá...» Emma no terminó la frase. «Yo tampoco, cariño». Sabina abrazó a su hija. «Yo tampoco». Siguieron revisando los documentos. El panorama era desolador. Durante el último año, Charles había estado retirando sistemáticamente dinero de las cuentas conjuntas. «Mira», Emma señaló una serie de transacciones. «El pago mensual del alquiler es de 3.000 y nos dijo que la empresa había recortado las primas». Sabina sacó su teléfono y marcó el número de la tarjeta de visita que le había dado el detective. «Buenas tardes. Me llamo Sabine Thompson. El señor Hines me dio su número. El abogado, James Morris, ha concertado una cita para la mañana siguiente. ¿Estás segura de que puedes manejar esto sola?», preguntó Emma. «Puedo ir contigo». «No, cariño, será mejor que no faltes al trabajo. Y que tu padre no se entere de nada». Al día siguiente, en el despacho del abogado, Sabina se sentía insegura, pero James Morris era un oyente atento. «Así que su marido está planeando el divorcio e intenta ocultar sus bienes», resumió después de revisar los documentos. «Y al mismo tiempo te acusa de una aventura inexistente». «Sí», respondió Sabina en voz baja. «Dígame, señora Thompson, ¿ha estado trabajando durante su matrimonio?». «Sí, en un supermercado, primero como cajera, luego como vendedora principal». «¿Y su sueldo se gastaba en gastos comunes?». «Por supuesto, siempre juntábamos nuestro dinero. O más bien, yo creía que lo hacíamos». El abogado tomó algunas notas. «¿Quién crió a su hija?». «Yo, sobre todo. Charles siempre trabajó duro». «¿Y las tareas domésticas?». «Bien», asintió con satisfacción. «Esto es importante para el tribunal. Usted ha hecho una contribución significativa a la vida familiar». Sabina tanteó nerviosamente la correa de su bolso. «¿Qué debo hacer ahora?». «En primer lugar, reúne todos los documentos que encuentres, extractos bancarios, cheques, contratos, sobre todo los relativos a los bienes comunes. Y si Charles se da cuenta, haz copias y...». Vaciló. «Tal vez deberíamos abrir una cuenta separada, por si acaso. Pero todo nuestro dinero es conjunto. Por eso necesitas tu propia cuenta, para estar seguros». Cuando Sabina volvió a casa, se puso manos a la obra. Encontró todos los documentos de la casa, viejas declaraciones de impuestos, contratos de seguros. Escaneó todos los papeles importantes y guardó copias en la nube. Por la noche, llamó a Linda. «Amiga, necesito tu ayuda. ¿Puedes venir mañana al banco conmigo?». «Por supuesto. ¿Por qué?». «Quiero abrir mi propia cuenta. Y tal vez pedir prestado algo de dinero». «¿Qué pasa, Sabina?». «Te lo diré cuando te vea. Es complicado». Al día siguiente se reunieron en el banco. Después de abrir una cuenta, Sabina le contó todo a su amiga. Le enseñó fotos, documentos y le habló del detective. «¡Qué cabrón!», se indignó Linda. «¿Y todo este tiempo te ha estado acusando?», preguntó Sabina. «Calla. Nadie debe saberlo». «¿Qué va a pasar ahora?». «No lo sé. El abogado dice que tenemos que tener cuidado, recoger pruebas, prepararnos para el juicio». Por la noche, cuando Charles volvió a casa, Sabina le miró con otros ojos por primera vez.
Se fijó en el caro reloj nuevo que había recibido de la empresa. Olía el perfume que él no había comprado para ella. «¿Cómo te ha ido el día, cariño?», le preguntó él sin mirarla siquiera. «Ha ido bien», respondió ella, hojeando la revista y pensando en la carpeta de pruebas que Linda había escondido. Otro día normal. El teléfono de Charles sonó. Leyó rápidamente el mensaje y lo borró. Sabine fingió no darse cuenta. Ahora sabía la verdad y estaba dispuesta a luchar por su futuro. Rick Hines esperaba a Sabina en su despacho. Sobre su mesa había nuevos documentos que había recopilado durante la semana anterior. «Gracias por venir», dijo cuando ella se sentó frente a él. «Tengo nueva información». Sabina sacó una carpeta del bolso. «Yo también. He encontrado unas declaraciones de la renta antiguas. Hay algunas incoherencias extrañas». «A ver». Rick miró los documentos con atención. «Sí, esto confirma mis sospechas. Fíjate en esto». Le tendió nuevas fotografías y extractos bancarios. Su marido ha abierto 3 cuentas nuevas en el último mes, todas en bancos diferentes, así que tenemos que actuar con rapidez. Rick sacó su grabadora de voz. «Grabé varias de sus conversaciones en lugares públicos. Escucha». La voz de Charles salió de la grabadora. «Sí, cariño, lo arreglaremos todo pronto. Venderé las acciones, transferiré el dinero y podremos empezar una nueva vida». Sabina se estremeció al oír la ternura en su voz. Solía hablarle así. «Esto es más interesante». Rick rebobinó la grabación. Una conversación con su abogado. «Tenemos que hacerlo limpio. Ella no debe recibir nada. Tenemos todas las pruebas de su traición». «¿Qué pruebas?». Sabina sonrió con amargura. «Por eso tenemos que ser proactivos». Rick expuso su plan de acción. «Estoy rastreando todas sus transacciones financieras. Mira esto. La semana pasada intentó conseguir un préstamo hipotecario. Pero no puede hacerlo sin mi consentimiento». «Así es. Por eso se lo denegaron, pero está buscando otras maneras». Sabina sacó su teléfono y me enseñó las fotos. «Ayer trajo a casa unos documentos. Conseguí hacer fotos mientras estaba en la ducha». Rick estudió las fotos con atención. «Son documentos para abrir una sociedad offshore. Está preparando la forma de retirar el dinero. ¿Qué debo hacer? Seguir vigilando y grabarlo todo. Cada documento, cada conversación. Pero ten cuidado. No debes sospechar nada». Sabina asintió. «Emma me está ayudando. Ella también lo sabe todo. Su hija podría ser una testigo importante». «Sí, y las vacaciones familiares canceladas que realmente pasó con...». No pudo terminar la frase. Rick le tocó suavemente el brazo. «Todo saldrá bien. Reuniremos pruebas suficientes. ¿Y esas grabaciones son legales? Todas las conversaciones se grabaron en lugares públicos. Son pruebas admisibles». De repente, el teléfono de Sabina vibró con un mensaje de Charles. «¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas al teléfono?». «Estás sospechando», susurró ella. «Contesta como siempre. Estás en la tienda, te retrasas con los pedidos». Sabina tecleó rápidamente una respuesta, intentando que no le temblaran las manos. «Aquí hay algo más». Rick le entregó un pequeño aparato. «Es una grabadora de voz. Llévala contigo. Si empieza a hablar de divorcio o de dinero». «Entiendo». Deslizó el dispositivo en su bolso. «Y una cosa más». El detective le mostró nuevas fotos. Estaba reunido con un hombre cerca de un banco. Lo comprobamos. Era un especialista en retirar fondos en el extranjero. Sabina miró las fotos con atención. «Conozco a este hombre. Vino a nuestra casa el mes pasado. Charles dijo que era un nuevo socio». «¿Recuerdas los detalles de aquel encuentro?». «Sí, se encerraron en el estudio. Les llevé café y accidentalmente oí algo sobre las Islas Caimán». «Anótalo todo», insistió Rick. «Cada detalle, cada recuerdo, podría ser importante». Cuando Sabina se fue, Rick cuidó de ella durante mucho tiempo. A lo largo de los años,
Había visto muchas traiciones y divorcios, pero este era especial. Charles Thompson no solo engañaba a su esposa, sino que intentaba dejarla sin dinero, culpándola de sus propios pecados. Susan, llamó a su asistente, prepara una nueva carpeta, llámala Operación Thompson y pon una cola en su coche, 24 horas al día. Esto ya no era solo una investigación, esto era una lucha por la justicia. La oficina del abogado James Morris estaba llena de documentos. Sobre el gran escritorio había docenas de carpetas con pruebas que habían estado recopilando durante semanas. Señora Thompson, James se ajustó las gafas. Tengo que decir que tenemos un caso muy sólido. Sabina se retorció nerviosamente las manos. ¿Estás segura? Absolutamente. Repasemos todo punto por punto. Sacó la primera carpeta. Primero, fraude financiero. Tenemos pruebas de que su marido retiró sistemáticamente dinero de las cuentas conjuntas. Aquí están los extractos del último año. Gastos de empresa por un total de más de 100,000. Y todo este dinero fue para el mantenimiento de su amante. Sí, el abogado abrió la segunda carpeta. Alquiler de apartamentos, regalos caros, restaurantes. Todo se registró como gastos de empresa, lo que, por cierto, es fraude fiscal. Rick Hines, que también estaba presente en la reunión, añadió: y no te olvides del intento de venta de las acciones de la empresa. Así es, asintió James. Las acciones adquiridas durante el matrimonio son bienes gananciales. No tenía derecho a intentar venderlas en secreto. Sabine miró los documentos. ¿Y la casa? Este es un punto especialmente interesante. La abogada sacó los documentos de la hipoteca. Llevas 15 años pagando. Tu sueldo, aunque inferior al suyo, se utilizaba regularmente para pagar el préstamo. Esto indica claramente tu contribución a la propiedad común. Además, añadió Rick, tenemos grabaciones suyas hablando de intentar volver a registrar la casa. James asintió. Lo que nos lleva al siguiente punto. Intentar ocultar activos. Documentos sobre la apertura de cuentas en paraísos fiscales, reuniones con asesores financieros, intento de conseguir un préstamo garantizado con bienes comunes sin su consentimiento. Todo esto será muy interesante para el tribunal. ¿Y sus acusaciones?, preguntó Sabina en voz baja. ¿Sobre mi infidelidad? El abogado sonrió. Tenemos una posición particularmente fuerte aquí. La única PAO es su encuentro con un viejo amigo en un lugar público. Tenemos declaraciones de testigos que confirman la inocencia de este encuentro. Además, miró a Rick, muchas gracias por las fotos del señor Thompson con su socio. Rick puso sobre la mesa una serie de fotos. Charles y Elsa en diversas situaciones, inequívocas y comprometedoras. Además, continuó James, su hija está dispuesta a testificar las sistemáticas mentiras de su padre sobre las finanzas. No quiero involucrar a Emma. Ella insiste, dijo Rick con suavidad, y su testimonio será muy importante. James empezó a colocar los documentos en carpetas separadas. Este es nuestro plan de acción. Primero, solicitaremos el divorcio, en tu nombre. Esto será una sorpresa para él. Pero iba a hacerlo él mismo. Por eso tenemos que actuar primero. Luego presentaremos una demanda de división de bienes, donde presentaremos todas las pruebas de su fraude financiero. ¿Y qué pasará entonces? Se encontrará en una situación muy difícil, explica el abogado. Fraude fiscal, intento de ocultar bienes, transacciones financieras no autorizadas con bienes comunes. Esto no es solo un caso de divorcio, S.R.A. Thompson. Podría tener graves consecuencias legales para su marido. Sabina respiró hondo. Estoy preparada. Una cosa más. Rick le puso delante una nueva foto. Ayer se reunió con un abogado especializado en traslados de bienes al extranjero. Creo que está preparando un retiro. Así que tenemos que actuar rápido, concluyó James. Presentaré los documentos mañana por la mañana.
Recibirá una citación en el trabajo. Será la primera sorpresa para él. Sabina miró el montón de documentos. Pruebas de infidelidad, fraude financiero, mentiras. Toda su vida de casada se había convertido en un montón de papeles que ahora se convertirían en un arma. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Lo peor no es que fuera infiel, es que planeó destruirme acusándome de sus propios pecados. Pero no funcionó, dijo Rick con firmeza. No vamos a permitir que lo haga. James le tendió un bolígrafo. Firma aquí, por favor. Este es el comienzo de tu lucha por la justicia. Sabina cogió el bolígrafo y se quedó quieta un momento. 24 años de matrimonio terminaban con su firma en un documento legal, pero no era el final, era el principio de su lucha por la dignidad, por la justicia, por su futuro. Aquella noche, Charles llegó a casa antes de lo habitual. Sabina estaba sentada en la cocina, hojeando una revista. Ya sabía lo que iba a ocurrir. Rick le había advertido de las intenciones de su marido. «Tenemos que hablar», dijo fríamente Charles, sentándose frente a ella. «Sí, te escucho», respondió Sabine con calma, dejando la revista. «Voy a pedir el divorcio». La miró directamente a los ojos, esperando lágrimas, histeria o súplicas. Sabina se limitó a asentir levemente. «Bien, te veré en el juzgado». Charles se quedó helado. Estaba claro que no esperaba una reacción así. «¿Qué?» «He dicho que te veré en el juzgado», repitió ella en el mismo tono tranquilo. Se levantó y se sirvió un té. «¿Quieres té?» Charles la miró como si fuera una extraña. «¿Qué te pasa? ¿Ni siquiera vas a preguntar por qué? ¿Tiene algún sentido?» Volvió a sentarse. Elsa debía de estar cansada de esperar. Se puso pálida. «¿Qué estás...?» «Y el apartamento de Ocean Vista le está costando mucho a la empresa, ¿no?», sorbió su té. «¿Cómo llaman a estos gastos en los documentos? Alojamiento corporativo». Charles saltó de la silla. «¿Dónde...?» «No importa», le interrumpió Sabina. «Lo importante es que todos los documentos ya están en el juzgado. Y por cierto, ayer presenté la demanda de divorcio». «¿Lo hiciste?» «Y sí, mi abogado adjuntó todas las pruebas necesarias, incluidas fotografías, extractos bancarios y grabaciones de vuestras conversaciones de negocios». Charles puso cara de haber sido golpeado. «¿Qué abogado? ¿Qué pruebas?» «Ya lo verás en el juicio», se levantó ella. «Ahora, si me disculpan, tengo una reunión con mi hija. Por cierto, ella también lo sabe todo. Y testificará». «No puede...» «Puedo», dijo Sabina con firmeza. «¿Y sabes qué es lo más interesante? Mientras tú recogías pruebas de mi inexistente infidelidad, yo recogía pruebas reales de la tuya». En ese momento, sonó su teléfono. Era su abogado Stone. «¿Sí?», Charles respondió bruscamente. «Señor Thompson, necesito que venga a la oficina inmediatamente. Su mujer se nos ha adelantado». Charles miró a Sabine, que estaba terminando tranquilamente su té. «Voy para allá». Mientras salía volando de la casa, Sabine sacó su teléfono. «¿Señor Maurice?» «Sí, todo está como usted dijo. Fue a ver a su abogado». «Sí, he grabado la conversación». «Bien, mañana a las 10 en su despacho». En ese momento, en el despacho del abogado de Stone, Charles no daba crédito a sus ojos mientras miraba los documentos. «Parece que el detective trabajaba para ambas partes», respondió Stone sombríamente. «Y debo decir que las pruebas contra usted son muy sólidas». «¿Qué quieres decir?» «Fraude financiero, ocultación de bienes, intento de venta ilegal de bienes gananciales. Y eso no es todo. Tienen pruebas de una retirada sistemática de dinero a través de gastos corporativos ficticios. ¿Y ahora qué?». Stone se quitó las gafas. Ahora se encuentra en una situación muy difícil. No solo exige la mitad de la propiedad, tiene motivos para conseguir mucho más, además de una compensación por daños morales. Pero las fotos, su encuentro con ese hombre... «Olvídese de esas fotos», dijo bruscamente el abogado.
Tienen testigos que confirman la inocencia de ese encuentro, pero sus encuentros con la señorita Wright tienen muchas más pruebas. En ese momento, la secretaria trajo nuevos documentos. Esto acaba de llegar del juzgado. Notificación urgente. Stone echó un vistazo rápido a los papeles y se puso pálido. Han presentado una moción para congelar tus cuentas, y el tribunal la ha concedido. Charles se agarró la cabeza. ¿Cómo ha podido? No es más que una dependienta de supermercado. Obviamente, replicó Stone secamente, has subestimado gravemente a tu mujer. Mientras tanto, Sabina estaba sentada en un café con Emma, Linda y Martha. Por la justicia, Linda levantó su copa, ya que la verdad siempre salga a la superficie, añadió Martha. Sabina sonrió, sincera y tranquila por primera vez en mucho tiempo. Le esperaba una prueba difícil, pero ya no tenía miedo. Ahora conocía su fuerza y contaba con el apoyo de sus verdaderos amigos, y en algún lugar de la ciudad, el detective Rick Hines archivaba las últimas fotografías en una carpeta con la etiqueta El caso Thompson. A veces la justicia tarda, pero siempre gana. La sala del tribunal estaba abarrotada. Tras 2 meses de vistas, por fin se iba a anunciar el veredicto. Sabina estaba sentada junto a su abogado, intentando mantener la calma. Charles, al otro lado de la sala, parecía demacrado y envejecido. La juez Meredith Collins abrió la carpeta con la decisión. Habiendo considerado todas las pruebas presentadas en el caso de divorcio del matrimonio Thompson, el tribunal ordena. Sabine sintió que la mano de Emma le apretaba el brazo. En vista del fraude financiero sistemático del demandado, de sus intentos de ocultar bienes gananciales y de las pruebas de adulterio presentadas, el tribunal concede la demanda de divorcio y reparto equitativo de bienes de Sabine Thompson. Charles bajó la cabeza. Todos los bienes adquiridos conjuntamente, incluida la casa de Cleveland Street, los vehículos, las cuentas bancarias y las acciones de la empresa, se dividirán a partes iguales entre las partes. Además, teniendo en cuenta los intentos del demandado de retirar activos ilegalmente, el tribunal condena a Charles Thompson a pagar una indemnización por daños no pecuniarios de $50,000. Hubo murmullos de aprobación en la sala. Tras la vista, cuando Sabina abandonaba la sala, Elsa se le acercó. La joven parecía confusa. Señora Thompson, yo no sabía nada de esto. Dijo que usted... No lo hagas, la interrumpió Sabina con suavidad. Sigue con tu vida. Ya he dejado la empresa, añadió Elsa en voz baja. Y he roto con él. No es quien decía ser. Mientras tanto, en la empresa de Charles, la noticia del juicio se extendió al instante. Cuando llegó al trabajo al día siguiente, sintió las miradas burlonas de sus compañeros. Thompson, le llamó su jefe. Ven a mi despacho. El ambiente en el despacho del director era tenso. Entiendo que se trata de tu vida personal, pero utilizar fondos de la empresa para fines personales. John, puedo explicarlo. No lo hagas, le interrumpió el director. Dada tu antigüedad, no te despediremos, pero quedas relevado de tus funciones como director financiero. El Departamento de Auditoría Interna realizará una revisión completa de todas tus operaciones. Charles salió del despacho del director general y se dirigió a su nuevo lugar, un pequeño despacho al final del pasillo. Al pasar por delante de su antiguo despacho, oyó a su antigua secretaria hablando con alguien. Y te puedes creer que registraba los regalos a su amante como gastos de empresa, e incluso acusó a su mujer. Una semana después del juicio, Sabina y Emma estaban empaquetando su casa. Por orden judicial, la casa debía ser vendida y el dinero dividido. Mamá, mira. Emma sacó una vieja foto de su familia. Éramos tan felices entonces. Ahora podemos ser felices, sonrió Sabina. Pero de otra manera. En ese momento sonó el teléfono. Rick Hines. S.R.A. Thompson. Pensé que le gustaría saber.
El señor Thompson está alquilando un pequeño apartamento en las afueras. Parece que después de pagar la indemnización y dividir la propiedad... No, le interrumpió Sabina con suavidad. Ya no es asunto mío. Se había enterado por Linda de que Charles ahora almorzaba solo en una cafetería barata cerca de la oficina. Sus colegas le evitan y los que antes eran aduladores ahora se burlan abiertamente de él. Su prestigioso despacho ha sido ocupado por el nuevo director financiero y él es ahora un mero empleado del departamento de contabilidad. ¿Sabes qué es lo peor para él?, dijo una vez Marta mientras ella y Sabina tomaban café. No es la pérdida de dinero o de su puesto, es el hecho de que ahora todo el mundo sabe la verdad sobre él. Sabina miró por la ventana. Él mismo eligió este camino. Al intentar destruirme, se destruyó a sí mismo. Por la noche, sentada en su nuevo apartamento, que compró con parte del dinero de la venta de la casa, Sabina revisó los papeles del divorcio. 24 años de matrimonio en unos pocos papeles legales. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Emma, que por primera vez había decidido vivir con su madre. No, respondió Sabina con sinceridad. Solo lamento haber tenido miedo de la verdad durante tanto tiempo. La ventana daba a la ciudad, que ahora le parecía diferente, no tan aterradora como antes. Ahora conocía su fuerza y comprendía que lo peor había pasado, y por delante tenía una nueva vida en la que ya no permitiría que nadie la humillara. Habían pasado 6 meses desde el divorcio. Sabina estaba sentada en el balcón de su nuevo apartamento, mirando sus papeles del trabajo. Tras ganar el caso, no se precipitó a iniciar una nueva relación y cambiar drásticamente de vida, como muchos esperaban. En lugar de eso, hizo lo que siempre había soñado. Fue a un curso de actualización en gestión de comercios. «Mamá, he traído café», dijo Emma desde el balcón. «Es duro», respondió Sabina con sinceridad. «Pero, por primera vez en años, siento que estoy haciendo algo por mí misma». Hace 2 meses la ascendieron a jefa de tienda. Esto significaba más responsabilidad, pero también más oportunidades. Ahora se encargaba de programar los horarios, negociar con los proveedores y desarrollar estrategias de venta. «Ha llamado Linda», dice Emma. «Quiere invitarnos a cenar el sábado». Sabina sonrió. Su círculo social no se había ampliado de repente tras el divorcio, pero las relaciones con sus viejos amigos se habían vuelto más profundas y sinceras. «¿Sabes?», le dijo a su hija, «a veces la gente me pregunta si me siento sola, pero por primera vez en mucho tiempo me siento tranquila». En el trabajo la respetaban, no por su condición de mujer divorciada que ganó un juicio, sino por su profesionalidad y capacidad para entenderse con el equipo. Empezó a introducir nuevos métodos de trabajo que había aprendido en el curso. Un día conoció a Charles por casualidad en un supermercado. Parecía mayor, pero lo más importante es que ella no sintió ni odio ni lástima. Se limitó a asentir y pasar de largo. «La señorita Watson elogió tu último proyecto», dijo Emma, refiriéndose a su profesora. «Dijo que tenías talento para el análisis». «Tal vez». Sabine dejó sus papeles. «¿Sabes qué es lo más extraño? Ya no me da miedo equivocarme. Antes, con tu padre, siempre tenía miedo de hacer algo mal. Ha aprendido a administrar el dinero. Invirtió parte de las ganancias de la venta de la casa en bonos seguros y guardó el resto en un depósito. No tiraba el dinero, pero tampoco se privaba de lo necesario. Un día, Rick Hines entró en la tienda. «Pasaba por aquí», dijo. «Quería ver cómo estabas». «Estoy bien», respondió ella. «Sabes, a menudo pienso en cómo habrían salido las cosas si no me hubieras dicho la verdad. Te habrías enterado igual, tal vez más tarde y de forma más dolorosa. Por la noche, cuando Emma tuvo una cita, ahora salía con un joven programador, Sabina sacó su diario. Había empezado a llevarlo después del divorcio, no para quejarse o culparse, sino para planificar su futuro. «Hoy he enviado mis documentos al segundo nivel del curso»,
Da un poco de miedo, pero es interesante. El mes que viene empezaremos a implantar un nuevo sistema de contabilidad en la tienda. No buscaba una nueva relación, no porque tuviera miedo o no quisiera, sino simplemente porque estaba aprendiendo a vivir en armonía consigo misma. Iba a la piscina 2 veces por semana y se matriculó en clases de inglés, un sueño largamente acariciado que antes creía imposible. A veces era duro. Había días en que se sentía cansada o triste, pero ahora sabía que era normal. No tienes que fingir que eres feliz o fuerte todo el tiempo. ¿Sabes de qué me he dado cuenta?, le dijo una vez Martha. Has empezado a sonreír más, no tensa como antes, sino genuinamente. Los fines de semana solía pasear por la ciudad, solo por diversión, sin ningún propósito. Iba a su librería favorita, se sentaba en el parque con un libro y observaba a la gente. La vida no se convirtió en un cuento de hadas, sino en la suya propia, sin miedo, sin necesidad de justificarse constantemente ni de cumplir las expectativas de los demás. Cuando Sabina se fue a la cama, miró la foto de la pared, ella y Emma delante de su nuevo apartamento. No una vida perfecta, no una felicidad de cuento de hadas, sino una vida sencilla y real, la suya propia. Y eso era suficiente. Seguía teniendo el número del detective en su teléfono, no porque tuviera miedo de nada, sino como recordatorio. A veces hace falta valor para enfrentarse a la verdad, pero cuando lo haces, empieza la vida de verdad. No perfecta, pero tuya.